por la presentación. Yo cuando me hacen normalmente esta presentación, no sé, has contado, también doy clases en la universidad, hago formación, etcétera. Entonces lo que hago es que me digo, vamos, que soy autónomo, que me busco la vida, como todo el mundo. Es decir, y como me busco la vida, pues intento también adaptarme a la nueva realidad. Y bueno, como han contado también quienes me han antecedido en esta charla, y antes que nada, por supuesto, daros las gracias también por la invitación. Bueno, pues intento adaptarme, porque entre otras cosas lo que está pasando en el mundo de la comunicación es que tenemos que practicar el principio de la realidad. Y el principio de la realidad es que si queremos ser competitivos en este negocio de la comunicación, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la realidad y no esperar que la realidad se adapte a lo que nosotros hemos entendido durante toda nuestra vida profesional, que es la comunicación en el mundo de los periódicos, en el mundo de los medios de comunicación en general, en el mundo de las empresas, pero también en el mundo de la política, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque este mundo ha cambiado y se está transformando en tiempo real. Tú decías que llevaba 30 años de experiencia. Yo creo que en todo momento tenemos que ir aprendiendo, adaptándonos a esa nueva realidad, a estos nuevos entornos y, por tanto, entendiendo en el contexto en el que nos movemos para poder ser, como digo, mejores profesionales. Todo se está transformando en tiempo real y yo creo que eso no hay prácticamente ningún sector que no le atraviese alguna disrupción. Si uno se pone a pensar, oye, vale cualquier negocio, ¿eh? El mundo de la banca, el mundo de los vehículos, el mundo de la cerveza, el mundo de la movilidad sostenible, el mundo del periodismo, el mundo de la comunicación, en todas partes, ¿no? Entonces, siempre en esto, en la comunicación y las empresas, siempre me he preguntado, lo primero es, oye, yo creo que incluso estamos siendo demasiado, percutimos demasiado sobre la idea de que si hay que cambiar. Miren ustedes, que esto no es ni una pregunta, eso es una pregunta retórica, claro que hay que cambiar. La pregunta en todo caso habría que hacerse, ¿por qué no hemos cambiado ya? Oye, ¿o qué estamos haciendo para cambiar, no? Que en esto también aplico una cosa que lo utilizo un poco como humorada en algunas charlas, ¿no? Cuando te dicen, ¿qué es lo típico que te dice un directivo sobre temas de comunicación? Pues las 6 palabras malditas. Yo es que no tengo tiempo. Pues coño, si no tienes tiempo para comunicar, no sé, dedícate a otra cosa, ¿no? Porque es que si tú no comunicas, normalmente pasa una cosa también en este nuevo entorno. Si tú no comunicas, alguien va a comunicar por ti. Y si tú no comunicas, también en este entorno de saturación, seguramente empiezas a no existir. Sobre eso yo creo que, y yo voy a ser breve, voy a intentarlo, yo creo que hay dos vectores que son clave, ¿no? El primero, que evidentemente estamos también en una transformación del modo en el que también se desarrolla la conversación pública. Cuando hemos hablado también de medios, de redes, etcétera, etcétera, lo que está pasando es que la conversación pública se ha desplazado a las nuevas plazas sociales de la conversación, que son las redes sociales, también en su sentido más amplio de la palabra, que la gente habla de redes sociales y cree que estamos hablando de Facebook. Los canales de mensajería son clave en cualquier estrategia de comunicación. WhatsApp, Telegram. Contaba antes Fernando Balmaceda sobre el tema de YouTube. ¿Habéis visto las gráficas, las últimas gráficas sobre consumo de información? ¿Dónde se informa sobre todo en menores de 30 años? Mira, la mayoría de las redes sociales van así, excepto YouTube, que sigue en alza. Y no acaba ese alza. Bueno, eso es una realidad que está ahí, que también tenemos que asumirla, como tenemos que asumir ese cambio en los medios de comunicación. Y también tenemos que asumir que el lenguaje ha cambiado, que es más audiovisual. Yo no conozco ahora marcas que no intenten trabajar también desde lo audiovisual. Y también algo que es absolutamente elemental, que está ahí, que forma parte ya de nuestro mundo empresarial, también el de la política, pero que es un axioma, es el evangelio. Hoy en día prevalecen las emociones sobre las razones. Y cualquier campaña, cualquier estrategia tiene que pivotar sobre la capacidad de conectar emocionalmente con nuestras audiencias, ¿no? Sobre todo en un momento en el que, como decía, vivimos en plena era de la saturación. Oye, voy a ser un poquito disruptor también en esto. Mira, las notas de prensa en sí mismas han muerto. Y los resúmenes que algunos de vosotros igual tendréis también en vuestras mesas por la mañana, también han muerto. Es decir, son como Nicole Kidman en los otros. Es decir, están muertos pero no lo saben. Es decir, porque es la verdad. Es decir, podéis tener todo lo que queráis, todas las notas, muy bien. Pero por ahí no circula la información. Y no circula tampoco algo que es mucho más importante. Muchas veces cuando hablamos de comunicación digo que nosotros no estamos en el negocio de la comunicación, sino el de la influencia, en el de la capacidad de generar confianza para que nuestros mensajes puedan transmitirse bien a la opinión pública. Y para hacerlo hay que empezar a emplear aquellos canales donde realmente está la opinión pública. Y esos canales, yo casi que os hago un pequeño testeo. Seguramente por la mañana habréis ido a los kioscos en masa a comprar periódicos de papel, haciendo cola, ¿no? O es que habéis visto vuestros correos electrónicos.
¿O es que alguno de pronto se ha detenido a ver Twitter qué es lo que está pasando? Todo lo estamos viviendo en tiempo real y lo hacemos seguramente a través de los hashtags de cualquier cuenta social de Twitter. Y en un mundo lleno de ruido, de desinformación. Un ejemplo, cuando hablabais de desinformación, ¿sabéis cómo está, por ejemplo, cómo empezó a actuar el gobierno ruso para generar miedo en la población ucraniana y también de países bálticos? Empezó a trabajar la difusión de mensajes falsos en cuentas de TikTok de adolescentes, donde básicamente posicionaban mensajes donde calara el miedo a una guerra. Bien, TikTok, desinformación, fake news, el nuevo contexto en el que nos movemos. En ese contexto en el que nos estamos moviendo y donde además las propias compañías, por aquí contabais también algunos ejemplos. El otro día me recuerdo que le contaba a los alumnos de Publicidad 1 que me encantaba, ¿no? Volvo, oye, una palabra que posicione Volvo. Seguridad. ¿Habéis visto el anuncio de la última campaña de Volvo? En el Ártico, pues hace más frío allí, ¿no? Y se ponen a hacer pruebas a los coches, pegándole golpes en un barco, tirándolo contra una pared. Y cuando está terminando el anuncio, a los 25 o 30 segundos, de pronto está el tío con un abrigo que, vamos, ese abrigo tremebundo, ¿no? Y de pronto se ve detrás que se está cayendo el Ártico, que se está despedazando un iceberg, y dice Volvo, para Volvo la seguridad es lo más importante. Lo primero, la seguridad de nuestro planeta. A partir de ahora, desde 2025, todos los coches de Volvo serán eléctricos. ¿Qué ha buscado Volvo con esa campaña? Conexión emocional, además con algo que es muy importante, con una corriente climática de la opinión pública. Si nosotros, yo soy periodista, no sé si lo conté el otro día, yo hasta, pese a mi terrible juventud biológica, tengo una edad, bueno, pues yo recuerdo que toda mi vida en los periódicos y en la radio no se contaban los suicidios, ¿no? Bueno, pues eso también se ha caído como el iceberg de Volvo. ¿Por qué? Porque ha entrado como corriente climática de la opinión pública el problema de la salud mental. Gracias a Dios, la gente cuando tiene problemas lo cuenta, lo visibiliza y lo verbaliza. Y por tanto empieza a ser algo que ya no es opaco. Todo eso es muy importante, también esas corrientes climáticas de la opinión pública. Voy terminando, de verdad. Tiro con una idea de las que contaba Alfredo, porque básicamente decía, este es el negocio de la influencia, pero sobre todo lo que estamos jugándonos es la reputación. Y cuando nos jugamos la reputación, ¿a qué nos dedicamos desde el mundo de la comunicación corporativa? Pues, mira, yo creo que esto es antropológico. Al final todos somos cazadores de confianza. Nos dedicamos a buscar la confianza de nuestros entornos, la reputación, la credibilidad, la solvencia, que es nuestro patrimonio y que es el patrimonio de las marcas. Cuando llegó la pandemia lo que pasó es que las marcas empezaron a aparecer todos los abuelos de Heidi. Es decir, todo el mundo empezaba a comunicar emocionalmente, pero tenía una razón. Subyacía una razón de peso. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba sentirse parte de una comunidad que se reconfortaba ante un problema ante el que no era capaz de buscarle una solución efectiva y en poco tiempo. Bien, pues toda esa conexión emocional, toda esa capacidad de buscar y generar confianza va ligada con la necesidad de seguir manteniendo una buena reputación, porque te compro la idea, Alfredo, básicamente esto se trata de reputación. Si queréis en ese posicionamiento de palabras clave en SEO, es confianza, es reputación, es credibilidad, es solvencia, con un lenguaje que cada vez es más distinto y también a través de unos canales que van cambiando. Y no os olvidéis, da igual los canales, Hoy será TikTok si estás pensando en un chico de 21 años, o será YouTube si es entre 40, o será Google o será Facebook por la edad que yo tengo, ¿no? Da igual, igual dentro de 3 años Facebook no existe y estamos todos teniendo esta conferencia en el metaverso. Si me llamáis al metaverso, asterisco, a mí no me llaméis, o sea, yo ya paso del metaverso, o sea, no tengo ninguna idea. Pero habrá que contar con todo eso, igual que os digo, oye, ¿hay alguna estrategia de comunicación que no monitorice a la opinión pública? ¿Creéis de verdad que la inteligencia artificial no va a atravesar también el negocio de la comunicación? Ya lo está atravesando. Cualquier decisión que se tome en el ámbito de la política, el mundo de la empresa. En general, si tú quieres comunicar, tienes que monitorizar a la opinión pública para evaluar lo que hace y tienes que entender quién está detrás, quién está ahí, ¿no? Y eso te lo ofrece la inteligencia artificial. Y en esa línea, yo creo que hemos esbozado, pues seguramente un universo de ideas ligados con la comunicación que nos tendrían aquí hasta las 8 de la tarde. Pero termino con una de las cosas que decía antes. Básicamente, las empresas ya no pueden adoptar un perfil bajo, porque, como decía, esto no se trata de comunicar o no comunicar, que si tú no comunicas, esta es la realidad, van a comunicar por ti. Y quien decide sois vosotros, así que no hay otra opción que hacerlo.
pero tenéis que decidirlo. Y si queréis hacerlo, evidentemente contad con buenos profesionales de la comunicación. Seguramente el precio que se pague por ello sea infinitamente menor al que se puede pagar si no tienes una buena estrategia de comunicación. Juan Carlos, magnífico, magnífico.